La transmisión se había difundido por todos los sistemas conocidos, una declaración de guerra tan categórica que conmocionó a toda la comunidad galáctica. El dominio cortano, un imperio que abarcaba miles de sistemas estelares, acababa de anunciar su intención de exterminar a la humanidad. El almirante Rannok de los Cortianos había hablado con su habitual arrogancia: son una plaga, un error de la evolución. Su especie será borrada de la existencia. El dominio hará que sea como si nunca hubieran existido. El mensaje resonó por el espacio, llegando a colonias humanas, puestos militares y a la propia Tierra. Miles de millones de humanos escucharon esas palabras. Miles de millones apretaron los puños en respuesta. Para la mayoría de las especies, tal declaración habría significado la rendición. Los cortianos habían aniquilado docenas de civilizaciones antes, con sus flotas de guerra imparables. Esperaban que la humanidad suplicara, que cayera de rodillas. En cambio, recibieron una respuesta. Un solo video fue enviado al alto mando del dominio. ¿El remitente? Un soldado humano, curtido por la batalla, se encontraba frente a la ciudad en ruinas de Nueva Moscú, en el mundo colonial de Grissom 4. Su armadura estaba chamuscada. Sangre, tanto humana como alienígena, le manchaba el rostro. Había visto lo que habían hecho los cortianos. Y sonrió. «Felicidades», dijo el soldado con voz tranquila, casi divertida. «Acabas de declarar la guerra a la especie más mortífera de la galaxia». Entonces cortó la transmisión. La guerra había comenzado. El dominio cortiano llevaba milenios invicto. Sus flotas de guerra se movían como una tormenta por la galaxia, consumiendo planetas, esclavizando especies y aniquilando a quienes se atrevían a resistirse. Pero nunca antes habían luchado contra humanos. En Grissom 4, la primera batalla real de la guerra ya estaba en marcha. Los cortianos esperaban una masacre rápida y sin esfuerzo. En cambio, se vieron envueltos en un baño de sangre. El mayor Elías Carter se secó el sudor de la frente mientras se agazapaba tras una barricada medio destruida. Las calles estaban sembradas de cadáveres cortianos, cuya sangre azul oscura manchaba las ruinas de Nueva Moscú. Los guerreros alienígenas esperaban marchar por la ciudad sin oposición. En cambio, estaban siendo destrozados por la resistencia humana, que usaba tácticas de guerrilla, explosivos improvisados y una furia implacable. «Estado», ladró Carter por el comunicador. «Siguen resistiendo, señor», respondió la teniente Vázquez. Su unidad había estado defendiendo el flanco oeste, impidiendo que los cortianos los rodearan. «Pero necesitamos más munición. Esos bastardos no paran de atacar». Carter hizo una mueca. Todos conocían la realidad de la situación. Grissom 4 estaba condenado. Los cortianos habían enviado una fuerza de invasión completa. No llegaba ayuda. Las flotas terrestres seguían movilizándose. Sus órdenes eran simples: hagan sangrar a los cortianos. «Resistan todo lo que puedan», dijo, «y si tienen que retirarse, asegúrense de dejarles un regalo de despedida». Vázquez rió entre dientes con sarcasmo. «Ya estoy preparando las cargas, mayor». Carter volvió a centrar su atención en el campo de batalla. A lo lejos, las máquinas de guerra cortanas retumbaban por la ciudad, con cañones de plasma arrasando edificios enteros. Pero los humanos no luchaban limpio. Atacaban desde las sombras, colocaban trampas, atraían a los cortanos a emboscadas. Cada calle que tomaban, la pagaban con sangre. Los cortanos creían que la humanidad sería una conquista fácil. Estaban aprendiendo lo contrario. Por toda la galaxia, la noticia de la batalla se extendió. Otras civilizaciones, acobardadas durante mucho tiempo por el dominio cortano, observaban con incredulidad cómo los humanos, meros advenedizos en el escenario galáctico, contraatacaban.
Y entonces, ocurrió algo inesperado. El Alto Consejo del Dominio recibió un informe que los dejó helados. Los humanos habían tomado una nave de guerra Cortana. De alguna manera, contra todo pronóstico, un pequeño equipo de ataque humano se había infiltrado en una nave de guerra del Dominio debilitada, masacrado a su tripulación y secuestrado. Ninguna especie había hecho eso antes. Por primera vez en la historia de Corta, sintieron algo desconocido. Miedo. La KDS Barak, una nave de guerra del Dominio diseñada para asedios planetarios, había sido una de las naves más poderosas de la flota de Corta. Se suponía que era imparable, un símbolo de la supremacía del Dominio. Ahora pertenecía a la humanidad. Dentro del puente de la nave de guerra capturada, el capitán Daniel Rourke estaba de pie junto a la consola de mando, con la mano aún temblando por la locura de lo que acababan de lograr. Miró a su equipo, marines, ingenieros y hackers, la mayoría aún cubiertos de sangre de Corta. «Lo hicimos de verdad», susurró la teniente Harper con los ojos muy abiertos. «Claro que sí», dijo Rourke. «Ahora asegurémonos de que valiera la pena». Los cortanos habían subestimado la adaptabilidad de la humanidad. Pensaban que sus naves eran demasiado complejas, sus sistemas demasiado alienígenas. Pero los humanos habían pasado siglos reconstruyendo todo lo que tenían a su alcance. En cuanto tomaron el control de la nave, Harper y su equipo técnico irrumpieron en sus sistemas como carroñeros tras una nueva matanza. Rourke se volvió hacia su oficial de comunicaciones. «Consígame una línea directa con el almirante Casari. La Tierra necesita saber de esto». La transmisión se envió en segundos, rebotando a través de canales militares humanos seguros. La respuesta no tardó mucho. El rostro del almirante Casari, líder de la flota de defensa de la Tierra, apareció en la pantalla principal. Su expresión, normalmente fría y calculadora, se quebró por un instante. Una emoción entre la sorpresa y la euforia cruzó su rostro. «Me está diciendo», dijo con voz controlada pero brusca, «que ha secuestrado una nave de guerra Cortana». Rourke sonrió con suficiencia. «No la hemos secuestrado, almirante. Estamos a punto de usarla». El dominio se estaba descontrolando. Ninguna especie había robado una de sus naves antes. Era un insulto, una imposibilidad. El Alto Consejo Cortano estaba indignado, su arrogante confianza se tambaleaba. Pero la humanidad no había terminado de humillarlos. En lugar de huir con su premio, Rourke y su equipo volvieron al Barak contra sus antiguos amos. Mientras una flota cortana se acercaba a Grissom 4 para reforzar sus fuerzas terrestres, el acorazado robado abrió fuego. La primera nave en hundirse ni siquiera activó sus escudos, jamás esperó que uno de los suyos se volviera contra ella. Un impacto directo del cañón de plasma delantero del Barak la destrozó. La segunda nave logró reaccionar. Pero demasiado tarde. Harper había descifrado los códigos de seguridad de la flota del dominio, ocultando sus comunicaciones. Durante preciosos minutos, el enemigo dudó, confundido, sin saber si el Barak había sido comprometido o si se trataba de algún tipo de truco. Esa vacilación les costó caro. La flota humana, ahora movilizada y avanzando a toda velocidad, abandonó el hiperespacio. Y entonces, por primera vez en la historia, una flota cortana fue emboscada. En tierra, el mayor Carter y sus combatientes de la resistencia observaron cómo llovía fuego del cielo. Al principio, supusieron lo peor, más refuerzos cortanos. Pero entonces, la calma de Carter cobró vida. «Mayor», les habla el capitán Rourke a bordo del Barak. «Les estamos dando a estos bastardos una dosis de su propia medicina». Carter miró al cielo, observando cómo las otrora invencibles fuerzas del dominio entraban en pánico. Una lenta sonrisa se extendió por su rostro ensangrentado.
Ya era hora, murmuró. Lo imposible había sucedido. El dominio le había declarado la guerra a la humanidad. Pero ahora, por primera vez, se dieron cuenta de su error. No le habían declarado la guerra a una especie cualquiera. Le habían declarado la guerra a los guerreros más letales de la galaxia. Y la humanidad apenas estaba empezando. La batalla por Grissom 4 había sido una masacre. Pero no para la humanidad. La flota Cortana, antes considerada imparable, estaba en ruinas. Lo que quedaba de sus naves de guerra se retiraba, destrozada y humillante. En la superficie, las últimas fuerzas terrestres Cortana se apresuraban a evacuar, pero el mayor Carter y sus combatientes de la resistencia no estaban dispuestos a permitir que eso sucediera. Los humanos habían pasado días sufriendo bajo la ocupación Cortana, viendo arder sus ciudades y ejecutar a su gente. Ahora era la hora de la venganza. Carter pasó sobre el cadáver humeante de un oficial cortano, con el rifle aún caliente por la última ráfaga de disparos. Su unidad de comunicación crepitó. «Mayor», dijo la voz de Vázquez. «Los últimos están atrincherados cerca del puerto espacial, intentando huir». Carter escupió al suelo. Y ni hablar. Se giró hacia sus casas, la mayoría maltrechos y exhaustos, pero aún en pie. Aún luchando. «Creen que pueden hacernos esto y simplemente irse», gruñó con la voz llena de furia. «Vinieron a nuestro mundo, mataron a nuestra gente. Ahora corren. Lo sabremos, acabaremos con esto». Un coro de gritos de guerra estalló mientras los humanos avanzaban. Por toda la galaxia, la noticia de Grissom 4 se extendió como la pólvora. La primera vez en su historia, no fueron ellos quienes exterminaron civilizaciones. Fueron ellos quienes fueron perseguidos. El acorazado Barak, robado y ahora bajo control humano, no era solo un trofeo. Era un arma. Rourke y su tripulación ya estaban realizando modificaciones, desmantelando la tecnología Cortana y reemplazándola con ingenio humano. La primera nave de guerra del dominio operada por humanos estaba a punto de convertirse en algo mucho más peligroso. Y entonces llegó la transmisión que lo cambió todo. La almirante Cassari se presentó ante el Comando Militar de la Tierra Unida, su rostro se transmitía por cada colonia, puesto de avanzada y nave. «Esta guerra ya no se trata de supervivencia», dijo con voz fría y autoritaria. «El dominio cortano pensó que podía exterminarnos. Pensó que nos rendiríamos». Hizo una pausa, dejando que el silencio se extendiera. Denso. Se equivocaban. Sus ojos ardían con algo primitivo. «No solo estamos contraatacando, ahora los estamos cazando». Los vítores estallaron en la Tierra y en cada colonia humana. Ya no se trataba solo de defensa. Esta fue una declaración de venganza. Los humanos no solo sobrevivían a esta guerra, estaban a punto de ganarla. En lo profundo del espacio del dominio, el Alto Consejo Cortano estaba sumido en el caos. La sala, normalmente llena de gobernantes tranquilos y calculadores, era ahora un campo de batalla de discusiones y miedo. Esto no debería haber sucedido. El almirante Rannick golpeó la mesa con el puño, con las mandíbulas desencajadas. Se suponía que los humanos serían una conquista fácil. «Los subestimamos», gruñó uno de los señores de la guerra. «Su capacidad de adaptación, de contraatacar, es diferente a todo lo que hemos visto jamás». «Y ahora», añadió otro consejero, con la voz fría por la comprensión, «vienen por nosotros». Por primera vez en la historia de su imperio, los cortanos se enfrentaron a algo que nunca habían encontrado. Un enemigo que se negó a arrodillarse. Un enemigo que aprendió de sus derrotas. Un enemigo que, cuando fue llevado al límite, no solo sobrevivió, sino que evolucionó, y la guerra apenas había comenzado.
La primera contraofensiva humana en el espacio del dominio comenzó con fuego y furia. Utilizando el Barak robado como punta de lanza, las fuerzas terrestres lanzaron un ataque preciso en las profundidades del territorio cortano. ¿El objetivo? Belrat, un mundo de suministro fuertemente fortificado, responsable de abastecer la maquinaria de guerra del dominio. Una invasión planetaria a gran escala era un suicidio. Los cortianos contaban con defensas orbitales, fuerzas de guarnición y una flota entera estacionada en las cercanías. Pero los humanos nunca habían luchado limpio. En lugar de una invasión, enviaron un mensaje. Rourke y su equipo pilotaron el Barak directamente al sistema con códigos de identificación falsos del dominio. Los cortianos, aún recuperándose de su derrota en Grissom 4, no tenían ni idea de lo que se avecinaba. Y entonces, cuando la flota cortana finalmente se dio cuenta de quién pilotaba la nave, los humanos activaron el interruptor de seguridad. Antes de la batalla, Harper y su equipo técnico habían manipulado el Virak para hacer algo para lo que ninguna nave del dominio fue diseñada: detonar todo su núcleo de combustible en una reacción en cadena controlada. La última transmisión de Rourke al mando cortano fue simple. «Felicidades», dijo con una voz cargada de oscura diversión. Acababan de perder otro planeta. El Barak iba rumbo a una colisión. Impacto. La explosión fue catastrófica. Un acorazado del dominio robado, sobrecargado con suficiente combustible de plasma para incinerar una flota, detonó directamente sobre los principales centros de suministro de Belrat. La onda expansiva paralizó el esfuerzo bélico cortano en ese sector. Los depósitos de combustible fueron arrasados, cadenas de suministro enteras destrozadas. El dominio había pasado siglos perfeccionando la conquista. Pero nadie se había atrevido jamás a luchar contra ellos de esta manera. Y esto era solo el principio. Los cortanos no solo estaban perdiendo naves y planetas. Estaban perdiendo algo mucho peor: su reputación. A lo largo de la galaxia, las especies que antaño se habían acobardado bajo el dominio del dominio comenzaron a observar de cerca. Si los humanos podían contraatacar, si podían desangrar a los insangrables, entonces tal vez no estaban solos. Las insurgencias comenzaron a estallar en los mundos controlados por los cortanos. Las especies esclavas que habían aceptado su destino desde hacía tiempo comenzaron a rebelarse. Las líneas de suministro fueron saboteadas, las patrullas cortianas sufrieron emboscadas y los comandantes militares se vieron perseguidos en sus propios territorios. Los cortianos habían gobernado por el miedo. Ahora, eran ellos los que temían. El Alto Consejo se reunió de nuevo. Su cámara, antes orgullosa, ahora se llenaba de inquietud. «No podemos permitir que esto continúe», gruñó el almirante Rannoch, con las mandíbulas chasqueando por la frustración. «Hay que erradicar a los humanos. A todos». «¿Pero cómo?», exigió otro consejero. «Luchan como nadie. Nunca habíamos visto algo así. Sacrifican naves para derribar flotas. Destruyen cadenas de suministro en lugar de reclamarlas. No luchan por territorio. Luchan para matarnos». Las palabras resonaban en la cámara. Los cortianos siempre se habían creído los depredadores supremos de la galaxia. Pero ahora habían despertado algo peor. No una presa, no un enemigo. Una especie que, al ser llevada al límite, se convertía en algo monstruoso. Habían despertado a la humanidad. De vuelta en la Tierra, la almirante Casaris se encontraba en el centro de comando de guerra, contemplando el mapa holográfico de batalla de la galaxia. El dominio aún controlaba miles de mundos. Sus flotas aún superaban en número a las fuerzas humanas en una proporción de 100 a 1. Pero ahora, la guerra no se trataba de números. Se trataba de estrategia. Se trataba de miedo.
Kazari se volvió hacia sus oficiales. No necesitamos derrotar al dominio en una guerra abierta, dijo. Solo necesitamos doblegarlos. Se estaba gestando un nuevo plan. Una guerra no por territorio, sino por aniquilación. Sus cadenas de suministro, su estructura de mando, su misma creencia en su propio poder. Lo tomaremos todo. Miró a los oficiales a su alrededor. Los estrategas más letales que la humanidad había producido jamás. Mostrémosles lo que sucede cuando se declara la guerra a la especie más letal de la galaxia. La guerra ya no se trataba de supervivencia. Se trataba de dominio. Y la humanidad apenas comenzaba. El mundo natal de Cortano era una fortaleza, el corazón de un imperio que había gobernado sin oposición durante siglos. Ninguna especie se había atrevido jamás a atacarlo. Hasta ahora. La humanidad ya no solo libraba una guerra. Estaba transmitiendo un mensaje. El mando militar de la Tierra había ideado una estrategia tan audaz, tan completamente descabellada, que ningún almirante cortano la habría esperado jamás. En lugar de abrirse paso lentamente a través de las defensas externas del dominio, los humanos iban a cortarle la cabeza a la bestia. El plan era simple, atacar el mundo natal cortano con tanta fuerza, con tanta violencia, que fuera una muy buena idea. El plan era simple, atacar el mundo natal cortano con tanta fuerza, con tanta violencia, que todo su imperio se derrumbara de miedo. La operación Verdugo había comenzado. Una pequeña flota de naves furtivas humanas eludió a las patrullas externas del dominio. Los cortanos habían pasado décadas preparándose para invasiones, no para asesinatos. Sus defensas estaban diseñadas para luchar contra armadas masivas, no contra unos pocos agentes humanos cuidadosamente ubicados. Entre ellos estaba el capitán Rourke, el hombre que había robado el Barrack, ahora al mando de una nueva misión, una aún más suicida. ¿El plan? Entrar, causar caos y salir. Rourke y su equipo se infiltraron en las estaciones espaciales que orbitaban el planeta natal de los cortanos, colocando detonaciones a lo largo de las redes de defensa clave. Los humanos habían descubierto algo que ninguna otra especie había hecho antes. La tecnología del dominio era poderosa. Pero no era invencible. Sus redes eléctricas, sus redes de suministro, todas vulnerables. Las detonaciones estaban sincronizadas. Se envió una sola orden. ¡Boom! En un instante, la mitad de las defensas planetarias de Cortano se apagaron. Y fue entonces cuando comenzó el verdadero ataque. Los cortanos esperaban una invasión. Esperaban flotas, soldados, batallas terrestres. Lo que obtuvieron en cambio fue la aniquilación. La primera fuerza de ataque humana no aterrizó. Bombardearon. Naves de guerra humanas, más pequeñas y rápidas que los cruceros de batalla del dominio, lanzaron ráfagas de cañones de riel que destrozaban planetas en sitios de infraestructura clave. Instalaciones militares, desaparecidas. Centros de suministro convertidos en polvo. La estructura de mando de Cortanos estaba en caos. Los generales gritaban órdenes que nadie podía seguir. Las naves de guerra se apresuraron a despegar, solo para ser derribadas antes de abandonar la atmósfera. Los humanos no luchaban por territorio. Estaban desmantelando un imperio. Y los cortianos no tenían ni idea de cómo detenerlos. En lo profundo del palacio del emperador Cortano, el otrora poderoso gobernante del dominio observaba a las Holofets con incredulidad. Esto es imposible, susurró. Son primitivos. Son débiles. Un oficial cercano temblaba al hablar. Mi señor, los humanos han. La puerta explotó. Humo y fuego llenaron la cámara cuando Rourke y su equipo irrumpieron. Soldados humanos cubiertos de sangre y cicatrices de batalla apuntaron con sus armas al líder más temido de la galaxia.
Rourke dio un paso al frente, con el rostro indescifrable. Declaraste la guerra a la humanidad, dijo con frialdad. El emperador, antaño tan arrogante, tan intocable, ahora se encogía ante ellos. Rourke levantó su pistola. Grave error. Un disparo. El emperador Cortano estaba muerto. Por todo el dominio la noticia corrió como la pólvora. El emperador había muerto. Su mundo natal estaba en ruinas. Sus flotas estaban destrozadas. Sin liderazgo, sin miedo que las mantuviera a raya, las especies esclavizadas del dominio finalmente se alzaron. Los planetas se rebelaron. Oficiales militares cortianos fueron asesinados en sus propios centros de mando. Ejércitos esclavistas se volvieron contra sus amos, masacrándolos sin piedad. El dominio se desmoronaba. ¿Y los humanos? No se detuvieron. Meses después, en un mundo de dominio en ruinas, la almirante Casari se encontraba entre los restos de lo que una vez fue el mayor imperio de la galaxia. Una guerra que debería haber durado siglos se había ganado en meses. Miró a los soldados humanos reunidos, con rostros desgastados pero victoriosos. Creían que eran los depredadores supremos, dijo. Se giró, mirando los restos ardientes del dominio. Estaban equivocados. Por primera vez en la historia, la galaxia tenía un nuevo gobernante. ¿Y los humanos? No eran conquistadores. Eran cazadores. Durante siglos, el dominio había gobernado a través del miedo. Ahora la humanidad había tomado su lugar. Algunas civilizaciones celebraron su llegada. Otras temblaron. Porque la galaxia había aprendido una verdad aterradora. No se le declara la guerra a la humanidad. Porque si lo haces, no hay guerra. Se produce la extinción. Gracias.